Muy bien, vamos a hablar con Juanjo Méndez, que es secretario de Transportes del gobierno porteño. Hoy claramente tiene mucho trabajo, lo ha tenido antes porque estuvo, lógicamente, trabajando en la reprogramación de lo que es transporte público para, una vez más, tratar de que sean los esenciales quienes utilicen trenes, colectivos y subtes y no más personas. Buen día, Juanjo, ¿cómo le va? Buen día, Juanjo, ¿cómo le va? Buen día, Diego. Muy bien, muchas gracias por el contacto. No, por favor. Yo tengo primero una duda que sé que es algo difícil de calcular. Calculo que es difícil bueno, justamente de sacar la cuenta, que es, ¿tiene manera de saber qué porcentaje de asientos vacíos quedan en horas pico en trenes, ferrocarriles y colectivos? Porque calculo que todo se reduce a eso. Sí, mirá, en el caso del subte, por ejemplo, que es el medio de transporte que tiene la menor cantidad de demanda, ronda aproximadamente el 6%, te diría que solo en la línea C, en hora pico en Constitución, salen los trenes llenos de pasajeros solamente sentados. Esto es aproximadamente unas 250 personas. En el resto de las líneas casi siempre sobran asientos. En algunas sobra un 5%, un 10%, y en algunas líneas como en la H, a veces, o en la E, llegan a sobrar un 20-30% de los asientos. En los colectivos pasa lo mismo. En algunas líneas tenemos el 100% de su ocupación en hora pico de pasajeros sentados, pero como la frecuencia es bastante alta, tenemos capacidad para seguir transportando gente, hay colectivos en la calle. Pero a lo largo del día, por ejemplo, sobra casi el 60% de los asientos que los colectivos tienen disponibles. Y con el tren pasa algo también parecido, es en hora pico donde se concentra la mayor cantidad de gente y los trenes salen con todos sus asientos ocupados, pero después del pico sobra a veces la mitad del tren, hay capacidad para transportar. Eso que habla de, por un lado, de que se está cumpliendo mucho y respetando el aislamiento, y por otro lado de que todavía seguimos teniendo siempre la concentración en el horario pico, ¿no? Y por eso toda la comunicación que hacemos para que aquellos que tengan que hacer un viaje por un trámite, una cita médica, traten de organizarlo fuera de la hora pico y dejar el transporte en el horario pico para los trabajadores esenciales y aquellos que cubren las distancias más largas. Claro, está bien. Y me agarro de esto último para aclarar que si alguien tiene si alguien tiene un trámite urgente o un turno con un médico y obviamente no tiene auto, puede usar el transporte público. Lo que ocurre es la recomendación, no lo usen en hora pico porque justamente para de alguna manera ayudar. Lo mismo quien tiene que cuidar a un adulto mayor también puede usar el transporte público. O sea, esa es la aclaración, es buena. Siempre tratemos de no usarlo en hora pico. Mi pregunta es... Diego. Sí, decime. Incluso hay un permiso especial para esos casos. Cuando uno, por ejemplo, tiene una cita programada para un tratamiento médico o para el cuidado de un familiar adulto mayor, o los padres separados que quieren llevar a los niños de una casa a la otra, todos ellos tienen un permiso especial que dura 48 horas y, por supuesto, te habilita a utilizar el transporte público o el automóvil particular. Eso está previsto. Y si es una emergencia, todo el mundo tiene que saber que si tiene que salir de su casa por una emergencia, para ir a la policía, para ir a un centro de salud, lo puede hacer sin ningún inconveniente. Su tarjeta SUBE va a seguir funcionando y va a poder utilizar el transporte público. Bien, ¿y la gente que tiene turno médico también necesita sacar con la aplicación el permiso de 48 horas o no hace falta? Sí, los que tienen turno médico pueden sacar el permiso de 48 horas, tienen que sacar el permiso de 48 horas. Lo tienen que sacar, a eso me refiero, es obligatorio. Y lo que les permite es poder moverse con tranquilidad, que si en un control los frenan, poder demostrar que están yendo a una cita médica. Es para, por un lado, dar tranquilidad a la gente y por otro lado también ordenar la cuestión esta de los permisos, que antes a veces había como falta de claridad o incluso en los controles se hacía difícil para el personal de la policía, que está haciendo un esfuerzo enorme y descomunal para acompañar a los vecinos. En este momento a veces se hacía complicado ese control. Clarísimo. Una vez más, aquellos que van a un negocio de los exceptuados o los esenciales, ahí sí, la idea es que vayan a los de cercanía. No vale subirse un colectivo para ir a un supermercado que está más lejos de mi casa, no. Transporte público, en ese sentido, no. No, el transporte público es para trabajadores esenciales. Lo que tenemos que saber, y además en esta nueva etapa en la que estamos ahora, en este proceso donde se están aumentando el nivel de contagios y demás,
le pedimos a la gente que se quede en su casa y que salga a hacer una compra si es una compra impostergable y que la haga en el comercio de cercanía. El comercio de cercanía sigue abierto, están los esenciales, los supermercados, las farmacias, las tiendas de alimentación, pero también están los no esenciales de cercanía, un bazar, una perfumería. Digo, creo que tenemos al alcance de los 500, 600 metros todo lo que necesitamos y hay que evitar los largos desplazamientos y usar el transporte público o el auto. Clarísimo. Y tengo una duda más de estas puntuales que van saliendo, que son cada vez más pequeñas, pero que sirven, ¿no? Porque estamos hablando con quien más sabe de esta cuestión. Quien tiene por ejemplo, una librería, la tiene en Capital Federal, en una zona donde hoy sí pueden trabajar, lejos de los centros de aglomeramientos en donde hoy por hoy no se puede, ¿no? Tengo una librería en un barrio, pero el dueño de esa librería vive en Avellaneda. Claramente no puede tomarse el transporte público, pero en auto, ¿puede venir desde Avellaneda a Capital Federal para abrir esa librería, él o un empleado? No, en principio los viajes interjurisdiccionales están restringidos a los trabajadores esenciales y a aquellas cuestiones impostergables como las que mencionábamos hace un rato de fuerza mayor. Okay. Los locales no esenciales tienen que abrir con gente que vive en la jurisdicción. Si es en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Si es en la ciudad, en la ciudad. Y quiero remarcar algo también relacionado a esto muy importante, que es estos locales que ahora van a cerrar en esta etapa, lo que cierran es la atención al público en estos centros de alta aglomeración de gente, pero van a poder seguir operando para lo que es venta online, venta telefónica y con delivery. Okay. Esto es importante remarcarlo porque muchos de esos comercios tienen una característica que a la vez son distribuidores. Entonces van a poder seguir llevando su tarea de distribución y trabajando con las empresas de logística. Vale la aclaración. Y me hacen una repregunta, creo que esa es la respuesta, vos corregime. El mismo dueño de la librería, ¿no?, que la puede abrir porque está lejos de estos lugares que ahora han cerrado. Si vive en Capital, ¿puede viajar en transporte público? Calculo que no, desde Flores a Barracas, en donde tiene la librería. Transporte público no, pero en auto sí, dentro de Capital Federal, digo. En auto sí, y también recomendamos el uso de la bicicleta. Claro. Mirá, digo, el 60% de los viajes que se hacen en transporte público en la ciudad de Buenos Aires son de menos de 5 kilómetros. Una distancia que perfectamente se puede hacer en bicicleta. O sea que aquellos porteños que les toca salir a trabajar porque están en un comercio no esencial, recomendarles también que usen la bici, que lo hagan caminando. Muchas veces son 15 o 20 cuadras. Ya sé que nos parece mucho, pero en este contexto, para evitar el transporte público y con el clima que estamos teniendo, la verdad que es algo que se puede llevar adelante y es algo que recomendamos. Y a propósito de las bicis, ¿por qué no están habilitadas todas las estaciones? ¿Es algunas sí, otras no? Y han habilitado que los viajes sean de media hora y no de una hora, como era antes. Media hora, Diego, porque lo que estamos buscando es que no sean viajes recreativos, sino que sean viajes de traslado y viajes complementarios. Que vos puedas complementar aquellas personas que hacían un viaje que era entre subte y colectivo, quizás hagan solo el tramo del subte y después continúen su viaje en bicicleta y eviten un viaje en colectivo o viceversa. O sea, es que complementar los viajes y exclusivamente para traslados de trabajo, no para recreativo. Por eso 30 minutos. Y estas 200 estaciones y 2.000 bicicletas con las que estamos funcionando en la actualidad están muy enfocadas a complementar esas redes. Las redes de subte, las redes de Metrobús, donde están los principales corredores de colectivos y centros de transbordo. Para garantizar ese viaje a veces viste que la gente llega, por ejemplo, hasta Plaza Italia, muchos vecinos y vecinas, y después desde ahí se tomaban un colectivo para hacer 10 o 15 cuadras. Bueno, evitar quizás ese viaje en colectivo o en subte y cuando se bajan del tren en Palermo, agarrar una bicicleta y hacer esas 10, 15 cuadras en bici. Ok, y en ese contexto, ¿no tiene sentido habilitar todas las estaciones de bici? De momento vamos a estar trabajando con estas 200 estaciones y en función, porque también estamos viendo, ¿no?, la movilidad global en la ciudad. Y en función cómo se vaya desarrollando, probablemente iremos sumando más estaciones nuevamente. Clarísimo, gracias Juanjo por todo este tiempo, porque nos han sacado muchas dudas, insisto, de las pequeñas, porque a veces los medios hablamos de a grandes rasgos las medidas que se toman y después quedan todas esas dudas muy, muy chiquitas de muchos vecinos que, bueno, creo que hemos evacuado todas ellas. Así que gracias por tu tiempo. A vos, Diego, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Nosotros seguimos recorriendo la ciudad, en este caso nos